Noches, qué bendición poder estar acá una noche más para alabar el nombre de nuestro Dios. Hoy estamos felices de estar acá y también queremos saludar a los hermanos que se conectan en esta hora con nosotros en esta noche de miércoles desde la comodidad de sus hogares. Hoy queremos hablar un poquitico acerca de la palabra de Dios y esperamos que el mensaje que traemos en esta noche pueda ser de beneficio no solamente para nosotros, sino para las personas que nos rodeen al nosotros poner este mensaje en práctica. Hoy el mensaje se titula Reciprocidad, así que esperamos que pueda ser de bendición, así que les invitamos ahí mismo donde estamos, aquí inclinemos nuestros rostros para orar. ¿Oramos? Querido Padre que moras en los cielos, cuántas gracias te damos por haber llegado hoy hasta tu casa para adorarte, Señor, en esta hora, no solamente a través del estudio de tu palabra, sino también, Señor, sobre todo al rogar para que tu Espíritu Santo pueda morar en nuestras vidas. Queremos pedir, oh Dios, que si alguna persona que está conectada está pasando por un momento difícil, yo te pido que deje de enfocarse en ella misma y que comience a pensar prójimo, en los demás, y verá cómo las cosas comienzan a salir mejor en el nombre de Jesús. También te pido, Señor, que nos ayudes a ser menos egoístas y que pensemos más en las personas que nos rodean. Háblanos a través de tu palabra, toca nuestras vidas y sobre todo, Señor, permite que todo lo humano quede fuera y que podamos sentir la presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, hoy queremos hablar un poquitico acerca de reciprocidad y cuando pensamos en reciprocidad pensamos en que usted tiene que dar ¿para qué cosa? Para recibir. Y es muy humano pensar que es bueno que me den, es bueno yo recibir, pero yo dar, pensar en los demás, no. Siempre estamos pensando en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta, a mi manera. Y también hay personas que por lo general siempre se tienen lástima porque tú no has sufrido lo que yo he sufrido. Por eso tú piensas de la manera que tú piensas. Si tú hubieras pasado lo que yo pasé, si tú estuvieras en la situación que yo estoy. Sin embargo, cuando yo pienso en los personajes de la Biblia y pienso en un Daniel que cuando oraba el cielo se movía a su favor, cuando pienso en otro personaje como Josué que detuvo el sol y la luna, cuando pienso en Moisés, digo, ¿qué tenían estos hombres que cuando oraban el cielo se movía? ¿Y por qué a veces yo hago una oración y no pasa del techo? Y entonces comenzamos a decir, ¿será que estoy en pecado? ¿Será que estoy mal? ¿Estoy lejos de Dios? Pero cuando yo analizo las oraciones tanto de Josué como de Moisés como de Daniel, eran personas que siempre oraban pensando en los demás. ¿Ustedes se acuerdan la experiencia de Moisés cuando Moisés sube al monte y el pueblo comienza a hacer un becerro de oro? Cuando los israelitas se quitaron los aretes, los zarcillos y comenzaron a hacer el becerro de oro. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? Dios le dijo, ¿tú quieres que yo los elimine y te dé otro pueblo, Moisés? ¿Y qué dijo Moisés? No, Señor, ¿qué cosa? ¿Ráeme a quién? A mí. Entonces Moisés demostró que estaba listo para cumplir la misión que Dios le había dado. Y cuando hablamos de Daniel, dice que Daniel estaba postrado en el suelo orando y no se había levantado la oración que había pasado. Ya estaba la respuesta allí. Pero Daniel no estaba tan preocupado por él, sino estaba preocupado ¿por quién? Por los demás. Y cuando Josué le dice a Dios, detén la luna, detén el sol, la preocupación de Josué era por el pueblo, porque si no se detenía, no iba a ganar la batalla. Y tenemos también a Moisés orando en la cumbre del collado con Aarón y Hur. ¿Y qué sucedió allí?
también él estaba intercediendo por el pueblo. Ahora, y si analizamos las historias de la Biblia, usted va a encontrar que Jesús, lo máximo para cada uno de nosotros, también siempre oraba pensando en su prójimo. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. ¿Y qué dijo Jesús? Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Pedro, ese problema es tuyo. No, dice mi Biblia, y al igual que la suya, que Jesús le dijo a Pedro, pero yo he rogado ¿por quién? ¿Por quién rogó Jesús? Por Pedro he rogado por ti. ¿Para qué cosa? Para que tu fe no falte. Entonces, cuando usted escucha que los grandes personajes de la Biblia se la pasaban pensando en los demás e intercediendo por los demás, hay una clave que me dice a mí por qué sus oraciones eran escuchadas. Y quizás hoy tú te levantaste, leíste la Biblia, te consagraste, comiste saludable, todo eso es bueno. Mi pregunta es, ¿te preocupaste por alguien más? ¿Intercediste por tu prójimo? ¿Pensaste en las personas de la iglesia que están pasando por un momento difícil? ¿Pensaste en el hermanito que se te acercó y te dijo, Andrés, ora por mí que no tengo trabajo? Sí, hermano, voy a orar por ti. Y después estás muy preocupado en las cosas espirituales, lo cual es bueno, pero ¿te preocupa lo que le pasa a tu prójimo? ¿Saben que en la Biblia, cuando miramos la Biblia desde este enfoque, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las oraciones contestadas rápidamente eran personas que intercedían por otras personas? ¿Y sabes qué es lo lindo? Cuando tú te preocupas por alguien más, Dios se encarga de ti. Si tú te encargas del prójimo, créeme que Dios se va a preocupar por ti y se va a preocupar por resolver aún las dudas que tú tengas. Y yo quiero que tú vayas conmigo a la historia base que vamos a analizar en esta noche. Y yo quiero hablar de una mujer la cual tenía dudas. Y mi pregunta es, ¿cuántos tenemos algunas dudas con respecto a respuestas que estamos esperando de Dios y no llegan? ¿Cuántos estamos diciendo, llevo tiempo clamando y quizás no las expresamos, pero están dentro de nuestros corazones? Mira, hermano, hermana, deja de concentrarte en ti y verás cuántas cosas lindas van a suceder cuando comiences a pensar más en las personas que te rodean. Vayamos a la Biblia para que vean a una mujer que tenía 1000 situaciones en su vida, tenía 1000 problemas, podía haber estado en una cama tirada, llorando, lamentándose. Sin embargo, como comenzó a pensar en los demás, sus dudas fueron contestadas. Y cuando le pidió a Jesús, Jesús le contestó en el mismo instante. Vayamos a la palabra de Dios. Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí María, la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Versículo 7, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevarlas
al encargado del banquete y se la llevaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque los sirvientes sí sabían que habían sacado, de dónde habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirven el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y escuchen lo que dice el versículo 11, que es importante. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y dice el texto: y sus discípulos, ¿qué cosa? ¿Creyeron en quién? En él. Queridos hermanos, entrando en contexto en esta historia, hay un personaje acá que para mí se roba todo el show de lo que está sucediendo acá. Y ese personaje es María. ¿Y por qué María, pastor? María fue una mujer que en vez de pensar en sí misma, se concentró en pensar en los demás. ¿Y por qué usted sabe eso, pastor? Miren, hermanos, cuando María llega a la boda, a las bodas de Caná de Galilea, María estaba pasando por un momento difícil. Ella debía haber estado tirada en cama. María debía haber estado casi a punto de cortarse las venas. María debía estar en una condición diciendo: que ni me llame el pastor, que ni me llame la iglesia, yo no quiero saber nada de nadie. Y estamos hablando que María era la madre ¿de quién? De Jesús. ¿Y por qué María debía haberse encontrado en esa condición? Miren, cuando María llega a las bodas de Caná de Galilea, dice una autora inspirada que cuando ella llega allí, su esposo José se había muerto. Y su esposo la había dejado. Ahora, querido hermano, piensa conmigo. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Yo puedo sentarme en un restaurante a comer, que si mi esposa no está conmigo, yo no soy feliz. Si usted, créame, cuando yo me siento a comer, que estoy en una reunión del trabajo con los pastores, o estoy solo de viaje hacia la conferencia, al campamento, y paro en el camino a comer, no es lo mismo a cuando usted está sentado con su esposa, con su compañera de viaje. Cuando Daisy se va a esquiar allá a las montañas, no es lo mismo irse sola que irse con Tiago. Y cuando usted va en el viaje, va acompañada con su esposo, con su esposa. No es lo mismo cuando yo tengo que ir a una reunión de la conferencia y voy con Becky, las niñas, parando. No es lo mismo. Tu vida está llena, no hay vacío. Claro, está Jesús contigo también. Pero ahora imagínate la condición de María. Dice esta escritora inspirada que cuando María llega a la boda, Jesús se había ido de la casa hace un tiempo ya. José se había muerto. En otras palabras, ¿te imaginas el vacío que había en la casa de María? ¿Te imaginas la soledad de esa mujer? Noten que también está el síndrome del nido vacío. ¿Saben cuál es el nido vacío? Cuando esos polluelos que van creciendo se van de la casa. Y los matrimonios tenían esa unión porque los niños estaban. Y yo recuerdo que mi esposo y yo, cuando estábamos así, nosotros decimos soltero. Soltero es, pastor, ¿cómo que soltero? Sí, cuando nos casábamos, que no teníamos hijos, para nosotros era como estar solteros. Pero estábamos un día diciendo: Becky, qué gana de tener algo chiquitico así que esté en el medio de nosotros. Y le orábamos a Dios. Y hermanos, eso chiquitico nació lo otro chiquitico. Y ahora, si ellas nos ven a mí y a la mamá acostados juntos, viene una y se mete en el medio y viene la otra y nos separa más todavía. Pero son como un mal necesario. Usted, mientras más está con ellos, más quiere estar. Ahora te imaginas a María. María crió a Jesús desde pequeñito.
Y yo me imagino que Jesús era un buen niño. Yo me imagino que Jesús se portaba bien. Era Dios. ¿Te imaginas? Y María creció viendo a Jesús como madre. Ella creció y estaba acostumbrada a estar en el hogar con José y con Jesús. Y José tiene que haber sido un buen hombre también. Y ahora José se muere, Jesús se va, ella está sola y llega a las bodas de Caná de Galilea. Y entonces cuando ella está allí en las bodas de Caná de Galilea, sucede algo. Se comienza a acabar el vino. Y no que se comienza a acabar, se terminó el vino. Ahora, ¿cómo una mujer que su esposo se murió, que su hijo se fue de la casa a predicar el evangelio, que se encuentra sola, con el nido vacío porque su hijo se fue y su esposo se murió? ¿Cómo una mujer va a estar en un lugar, en una boda, pendiente de las necesidades de los demás? ¿Tenía lógica? No. Porque una persona en esa condición está pensando en sí misma. Pero tenemos que aprender, hermanos, a ser cristianos que pensemos en nuestro prójimo. Por eso titulé este sermón Reciprocidad. Y hay una ley en la vida que lo que tú siembras, eso es lo que tú vas a cosechar. Y si tú das, vas a recibir. Y créeme que si tú piensas en la huérfana, en el viudo, en tu prójimo, Jehová se va a acordar de ti. Yo dije, Jehová se va a acordar de ti. La Biblia dice que el que al pobre da, ¿a quién le presta? A Jehová. Y María entendía eso. Y María se concentró y dijo: a mí no me importa por la situación que yo pueda estar pasando. Yo soy una mujer cristiana. Yo voy a pensar en mi prójimo. Y entonces cuando surge la necesidad en la boda, lo primero que hace María es interceder por esta parejita. Porque en una boda hebrea, que el vino escaseara era un mal síntoma. Ustedes recuerdan cuando los espías fueron a ver la tierra de Canaán. ¿Cuáles fueron los frutos que ellos trajeron? Granadas, ¿qué más? Uvas y ¿qué más? E higos. ¿Saben por qué ellos trajeron estos frutos? Porque en la mentalidad hebrea estos frutos eran símbolo de abundancia. En otras palabras, Dios les dijo: yo los voy a llevar a una tierra donde fluye ¿qué cosa? Leche y miel, una tierra próspera. Entonces, para los hebreos, la uva era símbolo de abundancia. Y si en una boda no había vino, ¿qué usted cree que iban a hacer los comentarios? Oye, esto parece una boda cubana, se acabó el refresco. Eso iban a ser los comentarios. Pero en la cultura hebrea, a este matrimonio no le va a ir muy bien. ¿Y qué hace María? María se convierte en una intercesora. Dice la Biblia que María va a interceder por estas personas ante Jesús. ¿Y sabes qué es lo que más me impresiona? Que cuando tú intercedes por otros, tus dudas, tus problemas son resueltos. Miren, hermanos, en el versículo 11 dice que el milagro que Jesús hizo en las bodas de Caná de Galilea no fue para la pareja. ¿Ustedes sabían eso? Miren lo que dice el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos, ¿qué cosa? Creyeron en él. Porque cuando leemos la historia de una manera superficial, creemos: qué bueno es Jesús. Hizo este milagro para ayudar ¿a quién? A los pobrecitos que se estaban casando. Pero revisando un poquitico más esta historia, en el deseado de todas las gentes, dice lo siguiente:
que Jesús hizo este milagro para que los discípulos y su mamá María creyeran que él iba a salvar al mundo. Entonces, María, al interceder y el milagro suceder, ella misma estaba, ¿qué cosa? Respondiendo una duda que tenía, porque ella decía: ¿será que mi hijo va a salvar a este mundo? ¿Va a implantar el imperio? ¿Va a acabar con los romanos? Los discípulos pensaban lo mismo, pero tenían sus dudas. Sin embargo, al ella interceder, ella misma fue confirmada en su fe. ¿Qué me dice a mí, querido hermano? Si tú te conviertes en un intercesor y ayudas a los demás, créeme que tus dudas, tus problemas, tu ansiedad, tu necesidad va a ser resuelta. Por eso la Biblia dice: ama a tu prójimo como ¿qué cosa? Como a ti mismo. La Biblia no enseña nada que no sea fundamental y crucial para tu vida cristiana. Intercede por los demás, piensa en los demás. Lo otro es que María intercede de una manera, no solamente le dice: Jesús, ¿sabes qué? Necesito que ayudes al hermano Misael que está en situación, dale una ayudita. No. Ella va y le dice a Jesús, y note en el texto bíblico, todo lo que les estoy diciendo está claro. Ella va y le dice a Jesús: Jesús, necesitamos ayudar a esta gente porque se acabó el vino. Jesús le dice: mamá, por favor, no ha llegado mi hora. Sí, pero vamos a ayudarlos. Ahora, esto es dramatizando un poco la historia, pero la realidad es que María no solamente se queda ahí, sino que María intercede de una manera y toma acción. María va y de repente le dice a la gente y les dice a los que estaban ahí sirviendo: Jesús va a hacer el milagro. Yo estoy orando, algo va a suceder, pero ustedes tienen que hacer todo lo que Él les mande. Y querido hermano, yo quiero decirte algo. Si nosotros hiciéramos todo lo que Jesús nos mande hacer, o lo que Jesús nos mandara hacer, nosotros fuéramos cristianos felices. ¿Y sabes qué cosa es hacer todo lo que Jesús te manda? En ese caso era ir y buscar los cántaros de agua y traerlos para convertirlos en vino. Ahora pregunto, ¿el vino sale del agua o de la uva? Entonces, Jesús tenía que haber mandado a los discípulos, a los sirvientes, a buscar ¿qué cosa? Uvas. Mínimo uvas. Oye, mira, vayan a buscar unas uvas allá, que vamos a hacer aquí vino de uva. Y a lo mejor tenía más sentido. Pero tampoco tenía sentido porque el proceso de hacer vino no es en un 2x3. Ya los sirvientes estaban allí. Ahora, querido hermano, ¿qué quiero resaltar acá en esto? Quiero resaltar que Jesucristo a veces te va a mandar cosas en la Biblia que no tienen ninguna lógica. ¿Como cuáles, pastor? Saben que hay dos grandes mandamientos, ¿verdad? ¿Cuáles son estos dos grandes mandamientos? ¿Amar a quién? ¿Y a quién más? Y hemos estado hablando desde el inicio de interceder ¿por quién? Por el prójimo. Ahora mi pregunta es, ¿tiene lógica amar a Dios? ¿Tiene lógica? Pregunto. Tiene toda la lógica del mundo. Dios es bueno. Dios provee. Dios es misericordia. Dios perdona. Dios dio su vida por ti. Tiene toda la lógica. Eso sería que Jesús les hubiese dicho a los sirvientes: vayan a Publix y compren todo el vino que hay ahí sin fermentar y tráiganlo para la boda. Eso sería amar a Dios. Pero ¿cuál es el segundo grande mandamiento? ¿Amar a quién? ¿Tiene lógica? El ser humano
es malo, es mentiroso, es egoísta, se aprovecha de ti, dice mentira, nunca habla la verdad por lo general. Si se ve encerrado, hace lo que sea por salirse con la suya. Ahora piensa por un momento en amar a tu jefe en el trabajo que te está persiguiendo. ¿Tiene lógica? Piensa en ese hermano de iglesia que tú entras por un lado de la iglesia y tú te vas por la otra esquina para no saludarlo. Piensa en ese esposo tuyo que se separaron porque ya tú no podías más con la relación y tuviste que dejarlo o tú tuviste que dejarla a ella, y cuando se separaron afloró todo lo malo que tenían los dos. Eso sería traer cántaros de agua para convertirlos en vino. ¿Tiene lógica, hermanos, de verdad, amar al prójimo? Pero la Biblia me dice que yo debo hacer todo lo que Jesús, ¿qué cosa? Me mande. Y Jesús es claro cuando dice que yo debo amar a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, y al prójimo, ¿como qué cosa? Como a mí mismo. Entonces no me digas a mí que tú eres cristiano, que tú crees en Jesús, si tú no intercedes por los demás, no oras por los demás, no amas a tu enemigo y no amas a las personas que te rodean. Y es duro, porque todos nosotros tenemos a alguien que nos cae bien, ¿verdad? Usted no ha visto gente que a usted le cae bien desde que los ve, pero hay gente que usted lo ve pasar y dice, ese tipo es un pesado. Y cuando te hace 2 o 3 malas acciones, hay una frase que dice, yo no lo quiero ver ni en pintura, por aquí que no pase, yo no quiero saber de él, ni muerto yo me siento. ¿Sabes que eso no es una actitud cristiana? La actitud cristiana es, si te dan en una mejilla, pon qué cosa, la otra mejilla. Saca la cuenta. Miren ustedes si Cristo pensó en los demás. Y Cristo, con tan solo una oración, los ángeles de Dios bajaban y se movían por él. Que cuando Cristo está en la cruz, la misma gente que lo estaban abofeteando, lo estaban escupiendo, le estaban gritando, estaban acabando con él estaba muriendo por la humanidad. Y él decía, Padre, perdónalos porque qué cosa, no saben lo que hacen. Cuando tú realmente eres cristiano y hay alguien que te está haciendo la guerra, tú tienes que pensar, yo debo hacer todo lo que Dios me mande. Y miren, hermanos, miren que el ser humano piensa en reglas, en normas, que todas son buenas, y se olvidan de lo principal: amar a Dios y amar al prójimo. Si tú eres un cristiano que amas a Dios y amas al prójimo, créeme que realmente tú eres cristiano. No me digas a mí que tú eres un gran cristiano y no amas a tu prójimo. La Biblia es clara. Debemos hacer todo lo que Jesús nos mande. ¿Y saben quién dio el resumen de esto que les he dicho de amar a Dios y al prójimo? El mismo Jesús. Porque en el contexto que Jesús viene, habían intérpretes de la ley. Ahora, intérprete de 10 mandamientos, no, es que habían hecho tantos mandamientos y leyes y otras leyes y otras leyes y otras leyes, y Jesús llega y se para y dice, señores, está bueno ya. Están pensando en esto, en aquello, en lo otro, y se están olvidando de lo más importante, amar a Dios. Y ustedes lo aman porque ellos amaban a Dios, pero tenían problemas con amar al prójimo. Y créanme que hoy día no pasa diferente. Hay personas que, queriendo defender a Dios, pisotean al prójimo. Y te tengo una noticia: tú no tienes que defender a Dios. Dios sabe defenderse solo. Si tú quieres defender a Dios, ama a tu prójimo. Y cuando las personas vean
como tú amas a tu prójimo a pesar de que no se lo merecen, las personas estarán viendo a Dios en ti. Queridos hermanos, hagamos todo lo que Jesús nos mande. Y si nosotros hiciéramos todo esto, seríamos mejores esposos, seríamos mejores compañeros de trabajo, seríamos mejores trabajadores, porque aunque nuestro prójimo, que es nuestro jefe o nuestra esposa o nuestro hermano de iglesia, estén haciendo cosas malas en nuestra contra, yo soy cristiano. Yo amo a Dios y al prójimo, y no me importa lo que mi prójimo pueda hacer, yo lo voy a amar porque yo soy cristiano y yo quiero llegar al reino de los cielos. Así que si estás casado, ámala. Si eres mujer, ámalo. ¿Sabes por qué? Porque es importante cumplir con todo lo que Dios nos mande. Si vienes a la iglesia de Boca o estás conectado y asistes a alguna otra iglesia, ama a las personas que te rodean, ora por las personas que te rodean. Y entonces a veces nosotros decimos, ¿cómo Moisés podía amar a un pueblo que lo criticaba tanto? ¿Cómo Jesús podía amar a gente que se burlaba de él? ¿Saben por qué? Porque eran verdaderas personas cristianas, estaban conectados con Dios, y cuando oraban, el cielo se movía. ¿Por qué cuando tú y yo oramos a veces el cielo ni se inmuta? Porque somos muy cristianos de apariencia, pero en realidad no amamos a las personas que nos rodean. ¿Y sabes qué? Tú puedes engañarme a mí como pastor, puedes engañar a Misael como anciano y cantante, puedes engañar a todo el mundo, pero Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y tu oración no va a pasar del techo. Porque fíjese, la Biblia es clara cuando dice, si traes una ofrenda, $10,000 a la iglesia, y estás en problema con tu prójimo, ahora hermanos, créanme que es un asunto serio. Y quizás tú puedes decir en esta noche, pastor, eso me lo sé de memoria, pero piensa por un momento cuán serio Jesús toma el amor hacia nuestros semejantes, porque seríamos mejores cristianos, tendríamos un mejor mundo si pensáramos en nuestro prójimo, oráramos por nuestro prójimo. Dice, tú puedes traer $1,000,000 a la iglesia y Dios te dice, yo no los quiero, llévatelos. Primero ve y arréglate con tu hermano y después vienes y los traes. Y a veces pensamos que diezmando, ofrendando y haciendo estas cosas estamos ya bien con Dios, y no podemos comernos ni un plato de espagueti con nuestro hermano que se sienta en el otro banco, y creemos que estamos bien porque venimos a la iglesia, diezmamos, cantamos, ofrendamos, predicamos. ¿Sabes qué te está diciendo Dios? Todas esas ofrendas déjalas allá. Primero, ama a tu hermano. Primero, ora por tu hermano. Primero, reconcíliate con tu hermano. Y entonces después ven y adoremos juntos. La Biblia dice que hay una dicotomía. Dicotomía es cuando algo no encaja. Teológicamente hay dicotomías cuando las cosas, tú crees en una cosa, pero esa creencia va en contra de otra creencia. Hay una dicotomía cuando nosotros creemos que con amar a Dios lo tenemos todo resuelto. Y es imposible amar a Dios y no amar al prójimo. Es imposible. Muéstrame una persona que me diga, yo soy cristiano. No, usted va a mirar, por ejemplo, Moisés, que está en el cielo. Lo picaron a pedacitos, pero él amaba al pueblo. Rebelde, pero él lo amaba. Elías igual. Y usted va a mirar los personajes que movían el cielo, están en el cielo, caminaron con Dios. Son personas que realmente amaban a las personas que les rodeaban. Muéstrame una persona que ama a sus prójimos, a las personas que le rodean, y créeme que esa persona realmente tiene el amor de Dios en su corazón. El otro punto que quiero destacar en esta historia es que María trae a los sirvientes y les dice, vayan, hagan todo lo que Él les mande. Y ellos van tranquilitos,
traen las canastas, los cántaros de agua. Cuando los traen, se los dan a probar al señor que estaba dirigiendo el banquete. Y cuando el señor prueba aquel vino, imagínense, hermanos, un vino hecho por Jesús. Y nota que los milagros que Jesús hacía siempre era pensando en los demás. Jesús no hizo ningún milagro para sí mismo. Ninguno. El diablo lo tentó diciendo, convierte las piedras en pan, pero Jesucristo no cayó en eso. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo amaba a las personas que le rodeaban. Y como Jesucristo todo lo que podía hacer era amar, Él dijo, estos muchachos están en problemas, mi mamá duda de mí, los discípulos también, yo voy a hacer este milagro por amor a ellos. Y ahora, cuando le traen a este maestro de sala el vino, él lo prueba y él dice lo siguiente: todo el mundo reserva el mejor vino ¿para cuándo? Para el inicio. Sin embargo, usted ha reservado el mejor vino para el final. Ahora, ¿qué enseñanza quiero dejar contigo en el final de este mensaje? ¿Saben ustedes que el ser humano por lo general es de esta forma? El ser humano, cuando no tiene a Dios, muestra una cara por delante de ti, pero por detrás es otra cosa. Y perdonen que he venido en esta hora a predicar un sermón un poquitico duro, pero yo creo que también a la vez es reflexivo. Y el ser humano es diferente a Dios. El ser humano muestra su mejor cara al inicio. Sin embargo, Dios no. Dios desde el inicio se muestra tal y como Él es. Y un cristiano debe ser una persona que por delante es cristiano y por detrás ¿qué debe ser? Cristiano. En la iglesia ¿qué debe ser? Amable, amoroso, cristiano. En el trabajo ¿qué debe ser? Lo mismo. Pero en este texto nosotros encontramos la manera de ser del ser humano. El ser humano por lo general te muestra la primera cara, el mejor vino al inicio. Sin embargo, Dios es diferente. ¿Cuántos recuerdan cuando se bautizaron en la iglesia? ¿Cómo le fue? A mí mínimo, mi papá me botó de la casa. Perdí el trabajo. Me fue mal. Pero Dios tenía reservado el mejor vino para mí, para el final. Y por lo general, cuando la gente se bautiza, se le pone todo malo. La gente que eran tus amigos no quieren hablar contigo. Oye, ya tú estás hecho un viejo, compadre, ni un traguito te quieres dar. Oye, vamos para la discoteca, compadre, relájate. Coge la religión suavecito. Los amigos míos del barrio me decían, ahí viene el cura, se va a casar. Porque yo venía el sábado con mi trajecito y en Cuba con calor. ¿Saben por qué? Porque al inicio Dios te muestra su cara. Mira, este es mi evangelio. El que no deje madre, padre, hijo, hermano por mí, no es digno de ser mi discípulo. Y se trata de reciprocidad. ¿Sabes qué te dice Dios? Tú te sacrificas por mí, yo me encargo de ti. Y aunque tu jefe se te vire en el trabajo, tus familiares te dejen de hablar, la gente te haga la guerra, Dios tiene reservado lo mejor para el final, porque Dios es recíproco. Y si tú le das a Dios, Dios se encarga de ti. Y si Dios ha hecho grandes cosas por ti, ama a tu prójimo. Y verás que es un ciclo. Y verás que serás un cristiano con 100 tanto de bendiciones en esta tierra y la vida eterna en el reino de los cielos. Queridos hermanos, usemos la reciprocidad. Si tenemos que sufrir por Cristo, suframos, que al final viene lo mejor. Recuerda, ora, intercede por tu prójimo, ama al prójimo y verás cómo tus dudas, tus problemas, tus angustias, tus anhelos por lo que estés pasando, al final Dios se va a encargar de ti. Alabado sea Dios. Les invito a ponernos en pie para orar.
Querido Padre que moras en los cielos, cuántas gracias te damos por tu palabra. Gracias porque ella nos desafía a ser verdaderos cristianos. María nos muestra el ejemplo. Jesús se había ido, su esposo se había muerto. Sin embargo, ella estaba preocupada por esa parejita que no tenía vino. Y yo sé, Padre, que muchos de los que estamos acá en la iglesia, los que están conectados en las redes, nos faltan muchas cosas, quisiéramos alcanzar muchas cosas. Y tenemos razones para lamentarnos y decir por qué me va tan mal, y hasta tener misericordia de nosotros mismos y lástima porque debíamos estar concentrados en nuestros problemas, pero el evangelio nos llama a algo diferente, a mirar la vida desde otra esfera, desde otro nivel. Nos llama a concentrarnos en ti como nuestro Dios y a pensar en nuestro prójimo, en las personas que nos rodean. Permite, Dios, que seamos cristianos recíprocos. Si recibimos salvación y perdón y gracia de ti, que tratemos a los demás iguales con misericordia, perdón y gracia. Que cuando nos vayamos a irar contra nuestro prójimo porque pensemos que está haciendo mal las cosas, pensemos: ¿y a mí cuánto Dios me ha perdonado? Permite, Dios, que por sobre todas las cosas seamos cristianos, que amemos a Dios con toda nuestra mente y nuestro corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.